7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Fernanda Arboleda, ella es especialista en gobernanza, políticas públicas y ciudades. Nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, Fernanda? Buenos días, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se escuchan ya algunos precandidatos a la alcaldía de la ciudad, una alcaldía que de acuerdo a recientes encuestas está con una calificación, si bien ha subido ligeramente, una calificación en general negativa. La sensación de los quiteños es que las autoridades que gobiernan la ciudad no están haciendo lo suficiente para atender las necesidades de una ciudad insegura, una ciudad con desempleo, una ciudad absolutamente inequitativa y con un tejido social roto. Ese es el escenario en el que se empieza a vivir este panorama preelectoral, con algunos nombres que ya han saltado a la luz, como por ejemplo el del exalcalde Jorge Yunda, el del señor Patricio Alarcón, de la ex titular de la Cámara de Comercio de Quito, el del señor Pedro Freile, ex candidato a la presidencia de la República, de los que ya prácticamente se conoce que podrían terciar, la señora Jessica Jaramillo, el legislador Pavel Muñoz, que son algunos nombres que se conocen, podrían ya participar en la contienda electoral. ¿Cuáles deberían ser las prioridades con este escenario que tiene la ciudad de Quito? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de quien se convierta ya plenamente en candidato a la alcaldía de la ciudad? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, gracias por la invitación. Bueno, nuevamente conversando sobre la ciudad, y creo que desde la última vez que lo hicimos, el panorama ha empeorado. Creo que habíamos hablado un poco ya de esta crisis de gobernabilidad a nivel nacional, ¿no? Que esto fue previo al paro, por supuesto, y luego del paro se configuran otras agravantes a la situación de la ciudad, ¿no? Porque se ven las figuras que comienzan a salir en pretexto de defender la ciudad, y eso hace que los quiteños tengamos una sensación que no es una sensación de defensa de la ciudad, sino una sensación de tintes racistas, una sensación de dolor, una sensación de abandono. Realmente el quiteño es un ciudadano amigable, es un ciudadano inclusivo, es un ciudadano que quiere una ciudad que es la capital de todos los ecuatorianos, no quiere una ciudad excluyente y mucho menos como justamente con estos tintes de que se vayan los compañeros indígenas, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de conversar con un indígena residente aquí en Quito por más de 50 años, y aquí los grupos indígenas están en las parroquias, y se evidencia un fuerte desconocimiento de las autoridades locales, porque ellos en sus mensajes durante el paro nacional decían que se cierren las casas barriales, que se cierren los lugares de acogida, cuando aquí en la población de Quito tenemos muchísima presencia de movimientos indígenas. Entonces eso da a notar que el actual alcalde y sus concejales y todas las personas que están dentro de este momento tan grave para Quito desconocen la ciudad. Entonces eso es un indicador muy fuerte para las nuevas seccionales. Necesitamos gente que ya conozca la ciudad, que sepa cuántas parroquias tenemos, que sepa trabajar y sobre todo no solo analice los problemas. Como tú decías, Licenia, tenemos el problema de la seguridad en primera instancia, el problema del empleo en segunda instancia, los servicios básicos de calidad, obviamente el tema de viabilidad, el tema del metro de Quito, el tema de la basura, que ya no hay dónde poner, pero lo que necesitamos es que venga alguien no solo a diagnosticar, porque todos lo estamos palpando al día a día, ¿no? Los quiteños sabemos lo que está pasando, pero necesitamos uno de estos 8 que ya están confirmados que nos diga cómo va a solucionar los problemas de la ciudad, y no hay ninguno que se ha presentado, que ya sabemos que estamos en las últimas semanas, que nos diga cómo va a solucionar estos problemas. Entonces aquí es el primer llamado a, ya vamos a analizar el tema de los partidos, pero a votar con propuestas. Necesitamos a alguien que venga a liderar esta ciudad, pero con conocimiento. Entonces el quiteño lo que necesita es alguien que tenga conocimiento, que sea honesto, que tenga experiencia pública. Eso es otra cosa, un factor muy importante. No es cuestión de aprender mientras estás trabajando. Solo tienen 4 años para gobernar la ciudad. Necesitamos a alguien que ya sepa contratación pública, que sepa gobernanza pública, que sepa políticas públicas, que sepa liderar y mandar y coordinar con sus aliados o opositores en el Consejo Metropolitano. Además, que sea una persona que conozca la ciudad. No puede venir el alcalde actual a desconocer todos los pueblos indígenas en las parroquias rurales, por ejemplo, y sobre todo que tenga empatía y contacto con la gente. Hay comunas, de hecho, ¿no? Aquí en la capital hay comunas indígenas
que además colindan con urbanizaciones y con conjuntos residenciales, ¿no? Fernanda, qué gusto poder conversar y nuevamente sobre esto que tanto nos inquieta y que al mismo tiempo nos apasiona, ¿no? Que es la ciudad y que es Quito. ¿Qué tan importante es que estos nombres que ha citado Licenia, ¿no? Pavel Muñoz, Freile, Yunda, Patricio Larcón, Luz Helena Coloma, todos los demás que se van a candidatizar, lleguen más allá de con sus intereses legítimos, además de poder alcanzar una alcaldía, con un proyecto de ciudad? Porque mucho se habla con respecto de proyecto de gobierno, plan de gobierno, pero acá un proyecto de ciudad que además, digamos, no creo que se logre concretar en 4 años, sino que, digamos, vea la ciudad de aquí en 20 o en 30 años. ¿Qué tan importante es que quien llegue nos presente a quienes vivimos en Quito y a los quiteños un proyecto de ciudad? ¿Hacia dónde quiere ir Quito? Es fundamental. Recordemos que me parece que en la última alcaldía que se trabajó, bueno, se hizo un plan de gobierno a 20 años, a 25 años, fue en la época de Augusto Barrera, un plan que se cumplía y iba hacia adelante, porque claro, si vamos a hacer un contexto, ahí ya se escribieron las obras más grandes para la ciudad, que todavía se están cumpliendo, por ejemplo, el caso del metro de Quito, ahí estuvo puesto el aeropuerto de Quito, el tema de las centralidades urbanas. Entonces yo creo que más allá de las caras y los nombres, como siempre se dice, necesitamos realmente un documento que no solo es el Estatuto Autonómico de la ciudad, sino es un documento que es un plan de acción al Quito del futuro. ¿Qué queremos de los ciudadanos de Quito? ¿Qué estamos demandando? ¿Qué queremos? ¿Una ciudad incluyente, una ciudad amigable con el ciudadano? ¿Queremos una ciudad con centralidades urbanas? ¿Queremos un Quito del turismo? ¿Queremos un Quito de la productividad? ¿Un Quito conectado? Un Quito inclusivo con sus parroquias en la dinámica productiva, en tanto urbanas como rurales. Todo eso se escribe en un documento. Lastimosamente que los documentos que escriben y presentan al CNE son realmente escritos y no se cumplen, ¿no? Y después cuando los ciudadanos quieren revisar esos planes de gobierno, ¿no es cierto?, para ver si es que han cumplido o no, se generan todas estas pugnas políticas con la falta de acuerdos entre las bancadas, ¿no? Entonces se comienza a manipular el único argumento ciudadano que tenemos, que es que los ciudadanos puedan, con el plan de gobierno, defender su ciudad. Eso es como el plan de gobierno que se presenta, como te digo, para la candidatura, pero necesitamos este documento al Quito del futuro. El Quito del futuro, que ya estamos en el futuro, ya han pasado muchos años y no vemos, por ejemplo, el Quito digital, una ciudad, una Smart City, una ciudad amigable, como te digo, y más bien parece que todo lo escrito en esas épocas ha retrocedido, ¿no? Ha retrocedido y ahora tenemos una ciudad, como decía Licenia, totalmente no amigable con el ciudadano. Los carros se caen todo el tiempo en los baches, los ciudadanos se caen en las aceras, la gente con discapacidad no puede caminar en las calles, no tienes rampas, no tienes aceras decentes para que la gente que es no vidente pueda caminar. Y sí, de eso podemos mencionar miles de problemas que desde los más chiquitos hasta, por ejemplo, que nadie está tratando el tema del INGA, dónde vamos a depositar la basura, qué está pasando con los cubetos, realmente tenemos capacidad para seguir botando la cantidad de basura. Y esto tiene un complemento con toda la política pública alrededor de una dinámica o de una problemática. El problema es que siguen saliendo problemas y no encontramos ni el documento y peor aún las acciones para que se cumpla este Quito soñado del futuro a 20, 25 años. De lo que se conoce hasta el momento, María Fernanda, ¿cuál de los precandidatos se acerca a tener este proyecto de ciudad, este plan de ciudad, de lo que usted ha podido observar de lo que se conoce, de las propuestas de estos aspirantes a la alcaldía de Quito? Muchos lo hacen por tener protagonismo político, más allá de tener dentro de su hoja de vida el haber participado en una elección popular. No se conoce más allá de eso la intención con la que llegan, pero de lo que se sabe hasta el momento, ¿algunos de los precandidatos tiene un proyecto de ciudad? Bueno, hasta el momento ninguno de los 8 ha mostrado ni siquiera, creo, una definición exacta, ¿no? Todos se hablan, todavía es especulaciones. Creo que hay 2 o 3 ya confirmados, como por ejemplo el exalcalde Yunda, que ya sabemos que su proyecto de ciudad no
no cumplió las expectativas más allá del 20% con el que llegó, ¿no? Y obviamente con el que intentó tener gobernabilidad, pero durante esos 2 años no vimos tampoco un cumplimiento de lo que él había ofrecido, ¿no? Que tampoco te puedo decir que ofreció, porque son estos planes copiados y pegados que se hacen, ¿no? Pero otro lado tenemos a mucha gente del sector privado, y eso no estoy en contra del sector privado, pero tienes que tener un conocimiento público. El señor, por ejemplo, Pedro José Freire, ha mencionado que se lanza a la alcaldía, pero no menciona con qué propuesta de trabajo. Él dice que tienen que unirse la centro derecha, inclusive estuvo negociando ya con personajes o partidos de izquierda que pero no existe una declaración de qué, ni siquiera de la problemática que quiere solucionar. Por ejemplo, ahí entraría dentro de este grupo Andrés Páez, Patricio Alarcón, María José Carrión, por ejemplo, igualmente ya está confirmada su candidatura, pero tampoco hemos visto ninguna propuesta para Quito, ¿no? Jessica Jaramillo igualmente ya confirma su candidatura, siendo ella un actor importante, digamos, en el sentido de que luchó para que la salida se de vaya. Yunda. Claro, tampoco estamos viendo una solución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos también, por ejemplo, el tema de Creo con Luz Helena Coloma, que más allá de que tiene el expertise de haber estado en el Consejo, yo creo que ahí el mensaje es qué pretende hacer Creo en la ciudad cuando tenemos un país totalmente destruido, con unos niveles de desempleo los más altos de la historia. Quito tiene ya casi alrededor del 12 o 13% de falta de empleo y falta de empleo adecuado, casi 38% me parece, cuando el reflejo de una alcaldía va a ser el reflejo de su gobierno. Entonces yo creo que ahí el llamado es a votar, como les decía, con documentación, ¿no? Lo triste de todo esto es que estamos viendo que en nuestro país no existe coherencias políticas, y eso es un tema que ya todos sabemos, todos lo decimos en los medios. No existe una coherencia política porque los partidos te alquilan el partido y vas de lado a lado intentando. Porque si tú ves las noticias desde hace 3 meses que comenzamos a hablar del tema, o 4, el tal candidato habló con Pachacuti, habló con Izquierda Democrática, habló con el Partido Social Cristiano, y esa es la tónica de todos los candidatos, excepto, por ejemplo, 2 líneas claras, que es Pavel Muñoz, que él obviamente es Revolución Ciudadana, y Luisa Maldonado, que se sale de la revolución, pero mantiene su línea de izquierda. Pero si tú vas al resto, no tienen una ideología política. Y eso también es grave. ¿Por qué? Porque el rato que llegan a la gobernabilidad, llegan con cierto número de concejales, terminan peleándose y no tienen poder de acción en el Consejo Metropolitano. Y recordemos que el Consejo Metropolitano es tan importante como el alcalde. Tiene sus funciones, del alcalde tiene que gobernar con un consejo metropolitano, no puede tomar las decisiones, justamente lo que decía Alexis, de la ciudad del futuro, el ordenamiento territorial. ¿Vamos a seguir creciendo o nos mantenemos así? La división, las administraciones zonales, todas las acciones trabajan frente a un consejo metropolitano. El alcalde no toma las decisiones solo. Ahora, Fernanda, mientras vemos que pasa esto, lo que usted está señalando, ¿no? Que hay organizaciones políticas que no están pensando ideológicamente en postular un cuadro, sino que se convierten en maquinarias electorales que se activan cada 4 años y que se convierten en vehículos de alquiler, justamente para que alguien llegue a su destino, ¿no? O ser candidato o ganar una elección. Eso pasó con Yunda, de hecho, ¿no? Él fue candidato por Unión Ecuatoriana, me parece que era el partido que le facilitaron en 2019, y ahora estaría lanzándose por Pachacuti, yo no sé cuál, y antes fue asambleísta de Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Entonces era Revolución Ciudadana, estuvo cercano a Washington Pesantes, que no sé qué línea ideológica tenga, y ahora va por Pachacuti. Entonces, mientras pasa eso, mientras además están configurándose las papeletas, las listas, los candidatos, tenemos una ciudad que está plagada de problemas, usted muy bien lo señalaba hace un momento, problemas a los que las autoridades actuales y las anteriores no le han encontrado solución, y tenemos una ciudad también que está casi que desintegrándose. Le voy a plantear 2 inquietudes que tengo yo, que las hemos conversado además con varios de nuestros invitados en los últimos días. 1, una ciudad que está deshabitada justamente en los alrededores por donde va a circular el metro. Pasadas las 16, 17 horas, por donde va a circular el metro en la superficie, bajan la Lanford y todo el mundo se va para sus casas. Y sus casas quedan en las denominadas ciudades dormitorios, ciudades satélite que están en los alrededores de Quito. Quito ya no está habitada. A Quito hay que volver a darle vitalidad, hay que volver a darle vida.
Y estas ciudades que se han conformado en los alrededores de Quito, que son parte de Quito, estas ciudades dormitorio, que hoy son parroquias, quieren convertirse en cantones autónomos, independientes, con jurisdicción propia, con su propio municipio. Y lo gracioso de todo esto es que detrás de estos proyectos hay personas que son críticas, por ejemplo, de el enorme tamaño del Estado, de la burocracia. Bueno, decirles que cuando te conviertas en cantón vas a tener un municipio, y ese municipio va a tener direcciones, va a tener empresas públicas y va a tener una enorme burocracia, tu territorio. Entonces, ¿qué pasa con este Quito que podría desintegrarse a partir de una serie de malas administraciones que no ha atendido, por ejemplo, a las parroquias que están en los alrededores, ¿no? Y que hoy, claro, desatendidas, sin vías, sin servicios básicos, dicen queremos declararnos un cantón independiente de Quito. Bueno, esa es la tónica que estamos viendo inclusive en otras ciudades, ¿no? Un poco esta falta de pertenencia a la ciudad, pero esto es provocado por justamente la ineficiencia de la autoridad pública, porque yo recuerdo que existían planes hace algunos años para inclusive cumplirse al 2022, como por ejemplo el plan revitalizador del Centro Histórico de Quito, que no solo cumplía un plan sobre el turismo, era un plan integral que estaba justo respaldado por el gobierno nacional en la época del presidente Correa, que tenía varias aristas, y una de esas era la ciudad de Quito con la reactivación de su centro histórico, ¿no? Porque la reactivación no solo son los negocios, como tú bien lo dices, es la vivienda dentro del centro histórico, porque justamente como a las 5 de la tarde se van todos los burócratas a sus casas, ¿no es cierto? Y además los comercios, por el tema de la inseguridad, tú no ves un Quito nocturno, no es una ciudad nocturna. Eso, por ejemplo, debería ser discutido en los planes de gobierno. ¿Por qué no convertir a Quito en una ciudad nocturna para atracción del turismo? Eso no pasa en el centro histórico y es nuestra joya de la corona. Y la joya de la corona resulta que se cierra a las 5 de la tarde porque si no te matan. Había un proyecto, cuando Correa presidente y Barrera alcalde, había un proyecto, Fernanda, y no sé si usted, imagino que lo conoce y bastante bien, para rehabilitar el centro histórico de Quito y dinamizar el centro histórico, se pretendía trasladar, por ejemplo, las sedes diplomáticas, consulados, embajadas, residencias de las legaciones diplomáticas, algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la zona de la Recoleta en Buenos Aires, y que tenga vida el centro histórico. Se quería juntar incluso al centro histórico con, por ejemplo, el complejo legislativo, que se quería hacer un proyecto arquitectónico muy importante que integre la asamblea, que integre también las oficinas que hoy de los asambleístas están dispersas alrededor del Parque Ejido, del antiguo Ministerio de Finanzas, del Parque La Alameda, etcétera, etcétera, en un solo complejo legislativo y que forme parte del centro histórico de Quito y que sea casi que la entrada a este, ¿no? ¿Qué pasó con ese proyecto? Eso te digo, justamente estaba haciendo una investigación para una tesis que estoy acabando justamente de la revitalización del centro histórico. Como te digo, tenía muchos componentes. El uno, por ejemplo, es en Quito teníamos un programa que desapareció de un día al otro, justamente en la alcaldía de Rodas, sin ninguna explicación, luego de haber invertido mucho dinero de todos los quiteños para potenciar las casas patrimoniales y convertirlos en hoteles de 5 estrellas para reactivar el turismo. Recordemos que el turismo es una fuente de ingreso para la ciudad y la pernotación o la gente se queda alrededor de 1.6 aquí en la ciudad de Quito. Eso quiere decir que duermen una noche y se van a Galápagos, o se van a Guayaquil, o se van a los otros destinos. La idea es que se queden al menos de 2 a 3 días en la ciudad para reactivar la productividad a través del turismo. Eso no existió explicación alguna por el alcalde Rodas, desapareció el proyecto después de tanto trabajo y obviamente los concejales actuales en silencio después de toda la inversión que se hizo. Otro de los factores era justamente la vivienda social. La vivienda social alrededor de varias calles del centro histórico, como por ejemplo la 24 de mayo y otras, estaban ya listas para ser entregadas como vivienda social. Además también tenías otros proyectos inmobiliarios que no eran vivienda social, pero que también estaban dentro de las hectáreas del centro histórico, ¿no? Además tenías el tema de las embajadas, tenías el tema de que la presidencia tenía un plan de salir de ahí, pero no el palacio. El palacio se quedaba como un museo para la activación justamente turística, para que puedan caminar, para que puedan entrar. Todo eso lastimosamente depende de la voluntad política. El problema es que cuando llegan las nuevas autoridades, en vez de revisar los planes que encima fueron aprobados a 20 años, todo es borrón y cuenta nueva. Y el desconocimiento de la gestión pública hace que todo el dinero invertido de todos los quiteños se quede guardado en un escritorio sin dar razones. Y la última cosa es el tema de la seguridad, y de los mendigos. Había incluso, acuérdate, un programa, no sé si existe todavía, que retiraban a las personas de condición de calle para los albergues, justamente para
de eso, acompañado con la seguridad, puedas tener un Quito nocturno en la ronda y en los lugares turísticos. Todo eso está muy desmerecido, muy preocupante para los negocios nocturnos, que son pocos y que ya no los abren, porque tienes una problemática de seguridad muy importante, ¿no? Que entendemos, y lo triste es que los alcaldes que llegan o los que están ahorita dicen que no es su competencia, cuando entendemos que la competencia es nacional, pero tienen todas las acciones de coordinación con la ciudadanía, con la Policía Nacional, con la Policía Metropolitana, para proteger a los quiteños en el día y en la noche. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? Que necesitas a alguien que conozca la ciudad, por Dios, que haya caminado en la ciudad, que entienda que tenemos una diversidad cultural, que tenemos una diversidad en las parroquias, que cada parroquia es diferente a la otra, que sí se han clasificado en urbanas y rurales, por supuesto, por el territorio, pero que estas conforman el distrito metropolitano. Seguramente de los 8 candidatos, tal vez 2 o 3 han visitado todas las parroquias. Entonces necesitamos que se entienda la dinámica productiva, porque si no les anclas a una cadena productiva hacia la ciudad, va a pasar lo que dice Alexis, que todos quieren ser independientes, dame mi platita por los presupuestos participativos o los presupuestos y yo me hago cargo. Y el nivel de diversificación, el nivel de complejidad va a ser peor, porque no vas a tener un Quito integrado. Ahora tampoco lo tenemos porque hay ineficiencia de las autoridades, y eso hay que repetir. Hay un consejo metropolitano ineficiente, hay un alcalde ineficiente que cada vez tiene menos credibilidad y que todavía se escucha que tiene ganas de lanzarse por la inauguración del metro. El metro de Quito, señores, desde todos los quiteños, no tiene nombre de alcalde. Ese es un proyecto que comenzó en el 2012-13 y que ahora todos los quiteños al 2022 necesitamos que se inaugure. No es quien inaugura, es un proyecto que nos ha costado 2.000 millones a todos los quiteños y necesitamos que comience a operar para justamente entender las dinámicas y que eso no esté enterrado bajo la tierra, como decía Alexis, sino que se conecte hacia una cultura metro, hacia la ciudadanía educada, hacia la protección de los bienes públicos, con justamente la apropiación del espacio público, que es lo que necesitamos todos los quiteños. Apropiarnos del espacio público, cuidarlo y respetarlo para que esta ciudad comience a funcionar. María Fernanda, y respecto a este tema que también es muy, muy grave, y es la falta de empleo en la ciudad, que vemos unos índices de mendicidad, de trabajo infantil absolutamente altos nuevamente, y personas en situación de pobreza y pobreza extrema también en la capital de la República. Desde la alcaldía, ¿qué se puede hacer o qué deberían hacer quienes lleguen a ese puesto, a ocupar el sillón del Palacio Municipal? ¿Qué deberían hacer al respecto del tema de la generación de empleo? Y también a otra situación de la que normalmente no escuchamos hablar a los candidatos, que es, por ejemplo, la violencia de género y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Son temas justamente que no son atractivos para hablar, porque además son complejos de decir y tienen muchos miedos de las posturas, y eso es gravísimo, señores, porque una persona que viene de dirigir la ciudad tiene que tener una postura, nos guste o no, por eso votas o no por esa persona. No podemos tener gente tibia, como en el caso de las abstenciones del Consejo o de la Asamblea. Necesitamos gente que venga con una ideología. ¿Qué quieres hacer por esta ciudad? ¿A dónde te quieres ir? Y yo voto por eso. Y ya, pues el resto que no votó, y si gana, tenemos que acoplarnos y apoyar, porque tampoco podemos vivir votando alcaldes. Pero bueno, refiriéndonos al trabajo, mira, en Quito existe más, 1 millón de personas que están en la edad de trabajar, digámoslo así, ¿no es cierto? Con el 48.5% que tienen un empleo adecuado, mientras el 39.3% tienen un empleo inadecuado. Eso se refiere al comercio informal, a todo el comercio, el empleo que no está reportado, y el 10.8% de que se encuentran en el desempleo. Eso quiere decir que 11 de cada 100 personas no tienen trabajo. Eso es muy alto. Eso es muy alto, porque hay personas, además, que se complementa con estas personas que viven con alrededor de $1.68 al día. Eso quiere decir que existe extrema pobreza en la ciudad. Y esa extrema pobreza es la que justamente está en las calles mendigando, ¿no es cierto? Está tratando de vender chupetes, como lo mencioné el otro día en otro lugar, en otro espacio, porque esa margen le permite reunir al menos $1 para comer. Entonces, eso sí se puede atacar desde la política pública municipal. Por eso tenemos la Agencia de Desarrollo con Quito, por eso tenemos la Secretaría de Productividad, de la que poco o nada se ha hablado en este año del alcalde Guarderas. ¿Dónde está el plan de justamente productividad de la ciudad? Ahí entra todo lo que es el empleo adecuado, el empleo pleno. También necesitamos ordenanzas que promuevan el empleo. Como te decía, una simple ordenanza que apruebe adecuadamente, por supuesto, un hotel, va a generar la dinámica dentro del lugar que vas a poder trabajar, ¿no es cierto?
Pero ahí, por ejemplo, hay inclusive otras ordenanzas que existen, pero que no se aplican, como por ejemplo la ordenanza de la economía popular y solidaria para la compra pública municipal. Hay una obligación dentro de una ordenanza que un porcentaje de la compra pública tiene que ser con la economía popular y solidaria, pero para eso necesitas política pública, necesitas proyecto, necesitas una institución como lo eran en su época con Quito, que se reunía, que cogía a los artesanos, que les explicaba y les ayudaba a vender hacia su principal comprador, que debería ser el municipio de Quito. Y de eso te puedo hablar un millón políticas públicas, el tema justamente de una Smart City, una ciudad conectada, una ciudad inteligente. Todo eso es política de productividad. El problema es que no se le da la atención, como este otro caso que tú dices, la violencia de género. Son temas que, como son tan delicados, porque los niveles son clarísimos. ¿Cuántas mujeres son maltratadas? ¿Cuántas niñas son violadas? Pero no, son temas mito que no se topan. Ahora, cuando eso lo palpamos todos los días. Fernanda, hay algo que a mí me llama mucho la atención y decía ya hace un momento nuestra invitada, es necesario que el quiteño, el residente en la capital, como es mi caso, ¿no? Yo siempre les cuento que soy chagra, pero quiero a Quito como que si fuera propia mi ciudad, ¿no? Esta ciudad tan maravillosa, tan linda. Debemos ir a votar siendo conscientes, ¿no? Yo soy reiterativo en el comentario de no dejarnos llevar por el simpático, porque ya vimos lo que nos pasó cuando nos dejamos guiar por el TikTok. Ahí está, la tiktocracia, vean lo que nos resultó. O por rodas. Antes nos pasó con la manichocracia, ¿no? De un man con un chocolate muy simpático y dejó la ciudad destruida. El otro día veía un reporte de prensa, una bodega con 3,000 bicicletas botadas, y ayer iba caminando, que salí a almorzar, a mí me encanta caminar por Quito, salí a almorzar y caminé por el Ejido, y en el Ejido me encontré una de las paradas de lo que fue alguna vez la Bicicú. O sea, una estructura metálica oxidada, vieja, en un parque como el Ejido, en una zona que es justamente ya la zona de ingreso al centro histórico. Y ahí está, botado, ¿no? Una estructura metálica. ¿Cuánto se perdió, ¿no? En cuestiones de... Compraron hasta bicicletas eléctricas, quién vaya a saber Dios ¿Qué pasó con dónde eso? están las bicicletas, ahí igual botadas, oxidándose. El problema es que en los estudios de opinión, Fernando, los ciudadanos dicen... queremos algo nuevo. Entonces ahí aparece Herbas en la patineta. Y es lo nuevo. Wow. Un man que hace TikToks. Súper simpático el tipo, ¿no? Que se disfraza de viuda. Ya. Aparece Freile también o aparece Yaku como lo nuevo. Y eso impacta en el electorado. Pero después Fernanda Arboleda nos dice, Quito necesita a alguien que tenga experiencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿O hacia dónde vamos si no logramos ponernos de acuerdo entre si queremos algo nuevo, algo fresco, etcétera, o queremos a alguien que en realidad sepa de administración pública, que sepa de planificación? Porque en realidad, lo que decía Wilson Merino el otro día en este espacio, esta ciudad simplemente ya no da más. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es el camino, Fernando? Yo creo que para... explicar, yo por ejemplo, desde que he tenido tantos años ahí trabajando, ¿no? En la oportunidad de conocer la ciudad, digamos así, ¿no? A ver, ¿qué quisiera yo como un jefe, ¿no? Un jefe, digamos, si estuviera todavía, ¿no? Y conociendo la problemática desde adentro, ¿no? Yo creo que para mí la edad, indistinta sea hombre o mujer, está bien, o sea, puede haber gente muy joven preparada, pero que tiene que tener un plan de ciudad, ¿no? Este plan de ciudad construido con gente inteligente, con gente que muestre qué equipo va a tener, con gente que pueda hacer un documento decente, porque la problemática está, como hemos dicho, latente, ¿no? No hay que negar lo que está y es lo que tenemos y está destruido. Y tenemos todo. En cualquier tema que tú me preguntas, yo te voy a decir la gravedad del asunto. Ambiente, seguridad, educación, inclusive, todo tiene una problemática y todos, cualquier equipo de trabajo de cualquier candidato va a poderla identificar, porque no es muy difícil, ¿no? Ahora, el tema, como te decía, es qué solución le vas a dar y a qué prioridad te vas a dedicar. Solo son 4 años. Y estos 4 años necesitamos reactivar. El problema es que como es más fácil destruir que construir, ¿no es cierto? Todo lo que se cimentó, digamos, hace ya bastantes años, ¿no es cierto?, ha ido desmereciendo. Como decía Alexis, el tema de la bicicleta es un ejemplo clarísimo, que no es la bicicleta per se, que no es el montarte en la bicicleta. Esto tenía detrás una política pública, ¿no es cierto?, de transporte, de mejora de la calidad de vida, de la contaminación del aire. O sea, tenía una política pública detrás de la bicicleta. No puede decir que llega un alcalde, bote todo y se fue a la basura y ahí están oxidándose, no.
Esto tiene que ver con un plan de gobierno. Es por eso que para mí es tan importante el plan de gobierno. Ya estamos diciendo, no existe ideologías más allá de dos candidatos que puedo mencionar que están dentro de su ideología. Pavel Muñoz es claro, es Revolución Ciudadana y no lo vas a ver conversando con los socialcristianos. Pero los otros están como dándose las vueltas. Entonces ahí es un indicador, no tienen ideología. Bueno, ok, no tienes ideología, pero preséntame un documento decente de lo que quieres hacer con mi ciudad, porque es mi ciudad a la que vas a dirigir y es a la que le estás destruyendo por haber votado, obviamente, como tú dices, con estos partidos de alquiler y sobre todo sin tener un plan de gobierno hasta para poder ir a preguntar, para poder ir a... Entonces yo creo que en conclusión sería una persona indistinta, mujer o hombre, que tenga la capacidad técnica, que también sea política, por supuesto, que tenga conocimiento político, porque como te digo, va a tener que ir a trabajar en un consejo que si es que tenemos 20 candidatos o 12 o 13, vas a tener un consejo disperso también con el cual tienes que unirte con fuerzas políticas y tienes que saber trabajar con esas fuerzas políticas para tener gobernabilidad. Entonces tienes que tener experiencia en lo público, tienes que tener experiencia en lo político. Eso de tan nuevos yo no recomendaría porque puedes tener muy buenas intenciones, pero el rato que te sientas a trabajar con la experiencia que he podido tener en estos años, es perder 2 años de alcaldía, ¿no? Porque hasta que le explicas a tu autoridad de cómo se hace, cómo se trabaja en el municipio de Quito, que de hecho, siendo público, tiene una dinámica diferente al gobierno nacional, es increíble. El municipio de Quito es una dinámica propia, es increíble. Es público, pero es una cosa diferente. Yo he trabajado en el gobierno y te puedo decir esto. Entonces yo creo que esta es la persona que necesitamos. Capaz, que sí tenga experiencia pública, que conozca las leyes públicas, que tenga también habilidad política, porque va a tener que convivir con un consejo metropolitano que no se siente a negociar y a repartir cargos, y ese es otro problema. Entonces llegan a repartir cargos para que les dejen gobernar. No, así no se trabaja. Se trabaja con miras hacia la ciudad, con miras hacia el ciudadano. ¿Quieres ser parte de este cambio? Pues ven, participa, pero no me chantajees con una gerencia pública de una empresa pública. Eso es lo que hay que parar. Esa es la nueva gente que necesitamos. Un político que no venga a repartir la ciudad para que le dejen gobernar. Que venga a trabajar y a consensuar con estos políticos, que se supone que ahora también todos dicen los concejales, no tenemos mucha claridad de quiénes van a ser, pero que se entiende que todos llegan con el discurso de que yo no soy corrupto, yo no vengo a negociar. Entonces, eso que se ponga en la mesa. María Fernanda, esas características también deberían repetirse en quienes integren la lista de concejales para que no ocurra lo que ha pasado en esta actual administración. Concejales que llegan junto con el alcalde, que son los mejores amigos y que a la vuelta de la esquina se convierten en enemigos y empiezan un reparto y terminan quitándole hasta el cargo al alcalde, ¿no? Y empiezan a repartirse la ciudad en diferentes instituciones municipales. ¿Cuál debería ser entonces el perfil de los aspirantes a concejales que acompañen a los diferentes candidatos a alcaldes? Es que justo mira la problemática, si lo que tú dices es tan real. A ver, partido de alquiler, concejales de alquiler, pues llegan a trabajar, no les gustó, uno tenía tendencia totalmente social cristiana, de pronto el otro, que no sabemos de dónde, que venían con el alcalde Yunda, deciden votarle, por lo que sea. Estaban en la misma línea, estaban en la misma lista. Entonces, este problema de los partidos de alquiler es grave porque no tenemos consistencia política. Entonces, mira, yo creo que ahí el candidato a alcalde primero tiene que tener gente que conozca el territorio, ¿no es cierto? Porque los concejales también tienen que conocer el territorio. Recordemos que tienen 3 funciones. Tienen que proponer ordenanzas, ¿no es cierto?, legislar, tienen que fiscalizar a su alcalde o a todas las actuaciones de la administración pública anterior y presente, y presiden, bueno, además de presidir comisiones dentro del mismo consejo, presiden directorios. Eso quiere decir que estas personas también tienen que ser capacitadas, también tienen que conocer la ciudad. No solo puede ser la figura, como decimos, famosa. Qué bueno que seas famoso, me encanta, pero por favor demuéstrame que me conoces, demuestra que si te lanzas por el centro, si has trabajado en el centro de Quito, si conoces al menos las parroquias que conforman el centro norte, las parroquias que están donde te van a votar. Entonces el problema, y yo veo sobre todo en esta seccional, que todo el mundo quiere ser alcalde, pero tú no ves todavía un acompañamiento de gente técnica que diga, bueno, estas personas van a ser mis concejales, estas personas van a ser mi equipo de trabajo, porque como están en esto que se mueven y que no sé qué hasta cerrar, recién se sientan a ver y estamos ya a un mes de las inscripciones. Entonces yo creo que los concejales, para que no pase lo que ha pasado, tienen que ser de tu ideología, de tu cercanía y sobre todo del territorio. Tienen que ser gente que conozca la ciudad. Entonces la ciudad,
los que votamos no somos tontos. Por Dios, nosotros sí conocemos, podemos investigar, podemos hacer el internet, saber qué ha pasado con esta persona. No puede ser que elijamos, si ya tú eliges a una persona que antes era de derecha extrema, luego se fue al centro, luego se fue a la izquierda, luego volvió al centro, más allá de que eso es un debate que ya no se utiliza tanto, ¿no? Pero estas cosas, se llaman cosas que a veces son innegociables, se han logrado negociar, pues tienes un indicador de que tal vez esa no es la persona adecuada. Ese es un factor. Pero por otro lado, este es mi currículum. Mira todo lo que yo he hecho por lo público. Mira, he trabajado, mira, he ido a los barrios, mira, he tenido una gestión, una trayectoria. Por ahí ándate, por ahí escoge, por ahí mira. Por otro lado, tengo esta propuesta. Esto voy a hacer con la seguridad, esto voy a hacer con el empleo, esto voy a hacer. Te digo, no necesitamos que te digan de los 80 problemas, las 80 soluciones, pero al menos las 3 más importantes, pues, seguridad, trabajo y servicios públicos de calidad. Y le aumentaría una que es parroquias rural. Muy bien. Muchísimas gracias, María Fernanda. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable. Igual a ustedes, un lindo día. Un abrazo, Fernanda. Gracias.